un robot humanoide bípedo que caminaba y iba a jugar ajedrez. Un robot humanoide se mueve en todos los sentidos, como los humanos, entonces es mucho más complejo. Estamos en 14 países, tenemos más de 200 robots que hacen inventarios a diario. ¿Pensarías tú de estar teniendo una conversación con una lavadora o con tu nevera? Al final nosotros nos basamos en modelos matemáticos súper concretos, súper seguros, súper robustos. Ahora mismo hay 3 gigantes a nivel internacional, Amazon, Google y Microsoft, que tienen todos nuestros datos. Desde el punto de vista técnico es superior a los demás que hemos visto ahora mismo en el mercado. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Toque de Ingenio. Soy Edgar Guerrero y hoy nos adentramos en el fascinante mundo de la robótica de servicios. Un campo que a veces parece salido del futuro, pero que realmente ya está aquí entre nosotros. En este episodio tengo la suerte de poder conversar con alguien que lleva 2 décadas liderando el desarrollo de robots que no solo caminan, ruedan o manipulan objetos, sino que también interactúan con nosotros, colaboran en tareas industriales y nos ayudan a entender mejor el potencial de la tecnología en nuestra vida diaria. Estoy hablando de Francesco Ferro, el CEO de PAL Robotics, una empresa con sede en Barcelona que ha sido pionera en la creación de robots humanoides y móviles para aplicaciones como la investigación, la logística, la salud o la agricultura. Hoy charlaremos sobre los avances más sorprendentes en robótica, las aplicaciones que están revolucionando industrias y lo más intrigante, cómo Francesco y su equipo imaginan el futuro de la robótica. Veremos robots que se integren completamente en nuestra vida cotidiana o cómo se transformarán nuestras ciudades, fábricas o incluso nuestros hogares con su ayuda. Si alguna vez os habéis preguntado cómo sería convivir con un robot o si realmente estamos cerca de tener un C3PO en casa, quedaos con nosotros porque esta charla promete ser fascinante. Y ahora sí, Francesco, bienvenido a Toque de Ingenio. Hola a todos. ¿Qué Gracias tal? por ¿Cómo invitarme. andas? Muy bien. ¿Sí? Sí. Sufriendo el frío del polo, ¿no? Que está llegando a Barcelona. No, ¿tú bien? Frío, yo muy bien, ¿Tú bien? sí, sobre todo porque cuando tienes muchos retos, pues no tienes tiempo para tener frío. Hostia, macho, pues yo tengo frío. Yo me levanto por la mañana pelado y mira, aquí estoy con esto, ¿eh? Escucha, Francesco, para todos es muy conocido lo que es PAL Robotics. Cualquiera del sector sabe quiénes sois, un poco vuestra historia, a lo que os dedicáis. Pero para empezar la charla me gustaría profundizar un poco en tu vida personal, ¿no? Vosotros recientemente hicisteis 20 años de historia de compañía, que no es poco. Y me gustaría pues remontarnos un poco esos 20 años y decirme, que me expliques cómo te planteas meterte en el sector de la robótica de servicios, cómo te coordinas con tus socios, cómo decides crear PAL Robotics hace 20 años. Bueno, buena pregunta y hay mucho que contar. Pues hay hasta algunos libros que nos han escrito sobre alguna parte de este recorrido. Pero todo empezó casi por, decimos así, por suerte. Yo estaba haciendo un doctorado en el Politécnico de Torino y otro compañero mío, que es el cofundador conmigo, estaba en Bruselas haciendo un doctorado allí y trámite una universidad de Göteborg, vale, Sí. Los dos somos italianos, ¿vale? Trámite una universidad de Göteborg, en Suecia, sí, un profesor en el cual él había hecho el Erasmus, pues le dijo que había una empresa de los Emiratos Árabes que estaba buscando algunos ingenieros para hacer un robot para jugar ajedrez. Y de ahí nace todo. Pues estamos hablando del 2004, pues entonces, pues hace 20 años, casi 21, ¿no? Sí. Ya estamos en 2025. Y entonces, buscando entre todos, le propuso esto y de ahí nace un poco todo. Y claro, nosotros lo que queramos es de vivir aquí en Europa y entonces entre Italia, Bélgica, decimos Suecia, decidimos Barcelona. Claro. Un poco, no tanto por casualidad, más bien
bien porque conseguimos, decimos así, encontrar otros 2 locos como nosotros que se apuntaron al carro, que son de Barcelona y tenían familia aquí, y bueno, a nosotros no nos importaba mudarnos, y pues entonces todo empezó aquí en Barcelona. Y a la vez de hacer un brazo, decimos así, robótico, que pueda mover las piezas en un tablero, lo que decidimos proponerle es un robot humanoide bípedo que caminaba y iba a jugar ajedrez. Y de ahí hay algunos vídeos históricos de robot que de verdad hacía esto. Pues, y entonces de ahí nació todo. Y de ahí, decimos así, hemos seguido toda la parte de robótica de servicio para poder ayudar a las personas y utilizar, decimos así, la robótica para poder hacer cosas en varios sectores, como bien has explicado, ¿no? De la logística, la manufactura, a industria normal, agricultura y, sobre todo, el reto muy grande de todas las compañías de servicio del mundo, también en el hogar. Claro. Sí. Y bueno. ¿Los 4 erais ingenieros? Sí, somos 4 ingenieros, sí. Un electrónico, yo soy de telecomunicación y 2 industriales. Sí, me acuerdo bien. Bueno, es un buen equipito para empezar, ¿no? Correcto. Bueno, pero pensar que un robot humanoide, normalmente un equipo mínimo, estamos hablando entre 15 y 20 personas. Claro. Nosotros éramos 4, teníamos un reto de hacerlo en un año y la verdad es que cumplimos poco porque tardamos 14 meses. Bueno. ¿Vale? Incluida la fabricación, no solo proyectarlo, pero también diseñarlo, pero también montarlo y hacerlo funcionar. Y entonces, bueno, 14 meses. Y lo que tengo que decir, que lo más difícil fue encontrar oficina. ¿En Barcelona? En Barcelona. Porque el cuento era un poco de chiste, ¿no? Es como un ingeniero italiano que está buscando una oficina para un proyecto de robótica humanoide que ahora parece normal, pero hace 20 años, si os acordáis, los robots no existían, era automación y punto. Un robot que se mueve era algo casi que daba miedo, ¿no? Porque teníamos todos en la cabeza la película de Terminator y todo ese tipo de temas. Y entonces encontrar oficina era difícil, porque a lo demás estamos haciendo un proyecto para los Emiratos Árabes, pues entonces la gente, bueno, justamente no creía en todo esto. Entonces al final tuvimos que decir una media mentira, que estamos haciendo un proyecto de software sobre la parte de robótica y así conseguimos algo, pero tardamos unos 3 meses. En encontrar una ubicación física, una ubicación física, sí. Y bueno, pero... ¿Y cómo fue el proyecto? ¿El primer proyecto de PAL Robotics? O sea, ¿funcionó? ¿Cumplió expectativas? Funcionó, cumplió expectativas. Entregaste 2 meses tarde, ¿no? Pero aparte de eso... correcto. Pero bueno, como siempre, en la fabricación ya sabéis mejor que yo, ¿no? Que siempre hay algo que al final no... se tiene que retocar, rehacer, lo has pensado mal, hay cosas que entran y tal, un cable que no funciona, hay cosas que a veces te hacen retrasar un poco. De hecho, yo la verdad es que no conocía la historia, pero me parece sorprendente que te planteen el reto en 12 meses de tener ese proyecto funcionando y tardes solo 14. O sea, que es como muy exitoso. Sí. Bueno, pues conseguimos. Entonces, esto fue el reto grande y claro... Es un robot que, bueno, ahora mismo está en el Museo de Ciencia de Londres, junto a otros 3 prototipos que son los siguientes que hicimos, porque de este proyecto de un año nos dieron un proyecto más de otros 2 años y de ahí hicimos, decimos así, la evolución. Entonces el primer robot se llamaba RIM A, hicimos el RIM B, donde mejoramos capacidades. En aquel entonces, no sé si os acordáis, hay un robot que es espectacular, que se llama Asimo de Honda, que ahora mismo ya no lo produce, ya han cerrado el proyecto, pero para nosotros era un poco el sueño. Pero nosotros divergimos un poco al punto de vista, decimos así, de capacidades, porque no queríamos un robot que corra, queríamos un robot que fuera más robusto, más fuerte y que no sea tanto el hecho de ir más rápido caminando, pero que sea estable y robusto. Entonces de ahí viene el concepto de RIM-B, que es un robot donde justamente dimos muchas capacidades, incluida la capacidad de navegación autónoma, que fue, decimos así, uno de los primeros navegación robots. Autónoma hace casi en robots bípedo, porque claro, en robots con ruedas es un poco más sencillo porque tú tienes varios sensores, tipo un láser, un encoder. Bueno, el encoder lo tiene un poco todo, pero pues es algo que ya está fijo en el plano y ya sabes que no tienes que cambiar. Un robot humanoide se mueve en todos los sentidos, en todo momento, como los humanos, entonces es mucho más complejo desde el punto de vista de sensorística para poder después trazar un mapa, navegar en ellos y hacerlo de forma autónoma. Y allí conseguimos hacerlo y a lo demás la parte de la robustez
robustez. Una de las demos que hicimos en los Emiratos Árabes, ahí delante de todos los sheiks que habían por ahí, el robot levantaba un ladrillo, Sí. navegaba de forma autónoma y entregaba cosas a los sheiks. Entonces, bueno, fueron 2 años bastante intensos donde hicimos muchas cosas y la verdad que hay muchos conceptos innovadores que probablemente son innovadores todavía al día de hoy, ¿vale? Que salieron de aquel robot, ¿no? Correcto, correcto. Y de allí, después de estos 2 años, pues lo que empezamos es, de un lado, seguir investigando con las plataformas que ya teníamos, el RIM A y el RIM B, y al mismo tiempo lo que vimos más próximo al mercado es, con la misma tecnología, poner ruedas. Pues entonces, estabilizar la parte de estabilidad, porque por cuanto tú puedas tener un robot que sea estable, como nosotros hemos conseguido en varias plataformas que tenemos, en varios robots que hemos hecho, no puede ser estable cuando está en un entorno con personas. ¿Por qué? Porque siempre puede pasar, a nosotros también nos pasa pensar en un centro comercial, que alguien te toca y te empuja. Claro. Bueno, todas estas cosas que no son tan previstas o tan previsibles, también los humanos, también nosotros nos caemos. Pero bueno, cayendo nosotros es diferente de cuando se cae un robot. Al final es una máquina que puede pesar entre 40, 60, 100 kilos, claro, que cae encima de un niño o de una persona puede hacer daño. Al final, bueno, el peso también cuenta. Y entonces, por esto, pasamos para hacer robots de servicio, pero con ruedas. Y de ahí salió el proyecto RIMH y RIM, ¿vale? A nivel de nombre siempre nos han dicho de dar estos nombres, bueno, un poco más árabe, para decirlo así, que a mí me gusta, la verdad, pero bueno, al final no cambiamos el nombre. Y de esto salieron robots con ruedas, pero con las mismas habilidades. Y lo que introducimos fue una tablet en el pecho. Porque por cuanto teníamos varios investigadores científicos para toda la parte del sonido, un sonido en un entorno, decimos así, crowded environment se llama, donde hay muchas personas, es muy complicado seleccionar exactamente dónde tenemos que escuchar. Y entonces, bueno, para la interface con la interacción social. Claro, entonces, poder escuchar órdenes, contestar y poder, decimos, tener una conversación con las personas. Y entonces, esto lo que hemos detectado es que provoca mucha frustración, porque en el momento en el cual el robot, no te entiende, después de o no te 4 o oye, 5 preguntas, no te oye, te dice, ¿puedes repetirme? Bueno, ya has perdido el hilo, porque bueno, la interacción, que nos guste o no, tiene que ser rápida, fluida. Claro. Y me pasa a mí con Siri, que cada vez me peleo con ella o sea, es una empresa que ha desarrollado muchísimo y 20 años después de lo vuestro, ¿no? Pues correcto. Y me sigue pasando. Entonces, por esto optamos más bien sobre el hecho de utilizar los sensores para captar los movimientos y decimos así poder interactuar ya solamente sin hablar y utilizar la tablet para poder hacer estos tipos de interacciones. Seguimos investigando sobre el hecho que se haga una interacción más, decimos así, más directa. Más directa. Y ahora mismo, decimos así, todos los avances desde el punto de vista de inteligencia artificial, de generative AI y todo eso nos están dando muchos más medios para poder, decimos, integrar este tipo de tecnología, ¿vale? Pero en aquel entonces teníamos ese tipo de robots y bueno, estos 4 robots que os he mencionado ahora mismo están en el Museo de Ciencia de Londres, en la colección permanente. Bueno, es algo muy interesante. Y de allí empezamos nuestra, decimos, aventura poco a poco en el mercado, donde aparte de hacer prototipaje por la empresa esta de los Emiratos Árabes que nos pagó los desarrollos. Era vuestro cliente, ¿no? Os pagaba por el desarrollo, cobrabais y hacéis robotitos. Nos aventuramos de forma, decimos así, un poco a la aventura. Un poco a la aventura, sí, para diseñar y producir nuestros propios productos, ¿vale? Y poco a poco pues tenemos la cartera que tenemos ahora mismo, donde tenemos varios proyectos que ya son productos que estamos vendiendo a nivel internacional y siempre del ámbito de la robótica y servicio, ¿vale? De ahí puedo mencionar varios, ¿vale? Uno de los que ha tenido más éxito desde el punto de vista industrial en el ámbito de retail se llama Stockbot, es un robot muy sencillo, para decirlo así, pero la aplicación no es tan sencilla. Entonces es un robot que, pensarlo, una base móvil con arriba unas antenas RFID o cámaras de alta definición que se mueve en una tienda y va haciendo el inventario.
¿vale? Entonces, de forma autónoma va ayudando toda la parte de inventario en tiempo real online. Entonces, esto que parece súper sencillo, pues es algo que tiene su complejidad. Pero estamos ¿vale? hablando de una tienda, un Zara, una tienda de Zara, sueltas el robot ahí Correcto, y sin hacer correcto, nada. un retailer. ¿Vale? El deployment más grande que hemos hecho es con Decathlon. Estamos en 14 países, tenemos más de 200 robots que hacen inventarios a diario. Y entonces, bueno, el robot se despierta como todos los demás, pues también puede trabajar por la noche, pero ahí a veces depende, porque depende del país, depende de dónde tienen la seguridad, entonces la alarma, Saltan y las entonces alarmas. salta las alarmas, entonces si no está bien conectado y tal, hay varios, decimos así, detalles, ¿vale? Que se tienen que poner bien. Tenemos soluciones también para esto, pero bueno, hay que implementarla, hay que ponerla, pues lleva su tiempo, pero el robot se despierta y va haciendo inventario. Entonces, lo que hace es, de un lado, mantener el inventario up to date, entonces siempre al día, que está siempre puesto bien, y del otro lado, detectar lo que se llama misplacement. Y entonces, bueno, ese es un caso de uso que, bueno, me gusta decir que ha sido gracias a mi mamá, ¿vale? ¿Ah, sí? Sí, porque mi mamá cuando va en una tienda se prueba algo y nunca lo Lo deja repone en el donde sitio, toca, siempre lo pone en otro sitio. Claro, esta simple maniobra, que me imagino no solo mi madre hace, pero mucha gente en el mundo hace, pues hace que a veces sea muy complejo intentar saber dónde se encuentra este material. A mí mismo, que soy aficionado de deporte, pues a veces voy a Decathlon y digo, mira, me gustaría saber si de esta camiseta hay mi talla. Y van en el database, lo miran y dicen, sí, está en la tienda. Y digo, vale. ¿Dónde? Ajá, Bueno, búscala. debería estar ahí, ¿no? Pero... Claro, pues entonces, el robot haciendo este tipo de inventario en tiempo real, justamente te dice dónde se encuentra la camiseta en el mundo real. Entonces te puede decir, mira, hubiera tenido que estar en el pasillo 4, pero alguien lo ha puesto en el 8. Pues vete allí porque allí está. Y bueno, esto ayuda muchísimo para poder vender mucho más, hacer que las personas pierdan cada vez menos tiempo para encontrar ese tipo de cosas y puedan dedicarse mucho más a hacer la parte de ventas. Bueno, incluso por la mañana tú puedes pasar los reports y decir, oye, mira, esto no está en el sitio, que no está en el sitio. Lo que estamos intentando implementar es que de esto, pues después... decimos así, de vez en cuando un robot como el Tiago, que es el robot que ahora mismo te voy a explicar también por toda la parte de manipulación, pues puede hacer, decimos así, reponer. Exacto. Ir y reponer las cosas donde toca. Y entonces, pues, si ya se han vendido todas las camisetas, ir detrás en el backstage y reponer las camisetas donde toca. Y ir a cambiar las cosas, pues entonces automatizar un poco más esos tipos de temas que parece que no, pero llevan mucho tiempo, son muy complicados y a veces, bueno, te dejan, decimos así, interrumpen lo que es la actividad de ventas pura y dura que una tienda tiene que hacer. ¿Vale? Estaba pensando en la tecnología del robot este que me has dicho de la logística. Sí. Entiendo que hacerlo, si todos los productos llevan RFID, pues es más o menos, bueno, no sencillo, pero entiendo que, bueno, pues tú vas pasando por delante, con las antenas analizas los RFID, tal. Y de hecho, Decathlon, si no recuerdo mal, hace pocos años empezó a implementar incluso las cajas, ¿no? Que ya van con RFID y va detectando los productos. Pero con cámaras se debe complicar muchísimo, ¿no? Bueno, esto hemos hecho varios pilotos con supermercados sobre todo, donde tú tienes, decimos así, muchos productos, pues pasando por ahí con cámaras, sacando fotografía de alta definición, con un postprocesado, pues tener inventariado lo que toca. Entonces, deberías, bueno, claro, tienes la base de datos original de todos los productos fotografiados, ¿no? Sabes exactamente dónde se encuentran, si alguien ha cogido, lo ha movido, lo mismo que se hace. Claro, es un poco más complejo porque el postprocesado no es, decimos así, claro, no es tan más directo. sencillo, más directo como puede ser con el RFID, pero es algo que yo creo puede funcionar en ese sentido. Habrá que poco a poco trabajar y mejorarlo para hacer ver la eficiencia que tiene. Claro, con el RFID yo recuerdo... Incluso me suena haber visto alguna aplicación en alguna feria, si no me equivoco, en Estados Unidos, que se llegaba a hacer hasta con drones, ¿no? Para los almacenes esos que son tan altos, montaban una antenita, un RFID encima del dron, iban subiendo y bajando y eran capaces de hacerte el estocaje. Pero con cámaras me parece un reto importante. Sí, pero bueno,
Al final son tecnologías diferentes. Lo que se puede pensar con unos drones es inviable en una tienda con personas. Tú imaginas que vas a Zara, como has dicho tú, y tienes drones por todos lados. Claro. Pues este es inviable. Pues Claro, por claro. esto no creemos y tal. El otro competidor es tener sensores fijos en toda la tienda, pero eso es muy caro y sobre todo no es ni versable, ni adaptable, ni flexible, porque si mañana tú necesitas algo más, pues tienes que reinventar todo lo que tienes, porque claro. Llega la campaña de rebajas, llega el Black Friday, llega la Navidad, ¿no? Y empiezas a cambiar pasillos y aquí pones juguetes donde antes habían... Pues, que es lo que pasa muy... Cambias todo, ¿no? Y yo tengo imágenes... O bueno, Zara, que cambia cada 3 semanas todas las colecciones, correcto, ¿no? Pero hacer inventario, yo he visto robots hacer inventario en momentos de rebajas y en el Black Friday, y es algo que bueno, un humano no puede hacer. Lo siento mucho, pero es algo de verdad, parece una jungla. Claro. Entonces, ¿vosotros tenéis trabajando el robot durante el día en convivencia con las personas? Sí. Constantemente, Sí, en todo momento. Bueno, pensar que, por ejemplo, Decathlon mismo nos hizo un vídeo muy bonito sobre las tiendas de Singapur. En Singapur tienen una tienda que es una nave industrial enorme, no sé cuántos miles de metros cuadrados son, y está abierta 24 horas, porque allí, la gente no duerme, ¿vale? Sí. O decimos así, puede ir a comprar en cualquier momento. Sí. Y tienen varios robots que se dan el relevo y trabaja 24 horas, ¿vale? Entonces, pues, el robot más o menos tiene una autonomía de 8 o 10 horas y, claro, se da el cambio con otro que sigues haciendo el inventario. Entonces, pues de ahí viene todo el trabajo que hemos hecho también por la navegación cuando tienes una flota de robots, ¿vale? Y que se traspasen información entre uno y el otro para que, bueno, no se pierda el servicio. Al final al cliente lo que le interesa es tener controlado justamente su material y dónde se encuentra, ¿vale? Y entonces, pues al final nosotros tenemos que facilitar todos estos tipos de temas. Parece sencillo, pero es a nivel científico es bastante interesante. Claro, y seguro que habéis estudiado cómo es la interacción de los clientes en ese momento que están transitando la tienda, cuando ven pasar un robot que ellos no... O sea, claro, tú sabes que está haciendo el inventario, pero un cliente no. Entonces ve un cacharro. Además, si no recuerdo mal, ese robot ni siquiera tiene forma humana, ¿no? Absolutamente. Parece como una librería vertical, yo la llamo, ¿no? la nevera sobre rueda, ¿vale? Vale, venga, es una nevera pequeñita, para decirlo así, alta con rueda. Esto hicimos un estudio y justamente intentamos de darle cuanto menos forma humana y que aparezca cuanto más desaparecido. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque justamente este robot no queremos que tenga interacción. Porque lo que suele pasar, sobre todo con niños o con personas que no han visto nunca un robot, es que se pongan a jugar con él, empiezan decimos así, a quitarle la ruta para que él no pase, para ver cómo reacciona, qué va haciendo. Y entonces, el hecho de pasar un poco más desaparecido hace que justamente estos tipos de cosas no pasen, ¿vale? Claro. Y entonces, bueno, la idea es justamente no darle forma humana. Después hay algún retailer que al revés nos está pidiendo de poder hacer interacciones y tal. Algún tipo de carátula encima. Y bueno, ¿no? y por eso que tenemos un robot que se llama Ari, ¿vale? Que tiene forma humana, que es, decimos así, el nieto del robot RIM que os he explicado antes, esto con rueda, lo de la pantallita, sí, y allí sí que le hemos hecho. Por ejemplo, lo hemos tenido en la Navidad pasada, en Desigual, en Plaza Cataluña, ayudando, bueno, dando la bienvenida a los clientes, jugando con ellos, sacándose fotos y interactuando, ¿vale? De forma sencilla y sobre todo de forma social con los clientes. Pero son dos diferentes tipos de aplicaciones. La otra, una aplicación justamente de operaciones que aporta un valor calculable, clarísimo, con un ROI en menos de 6 meses, claro, y el otro es más a nivel, decimos así, de intangible. Un poco performance, ¿no? Para atraer gente y hacer un poco de marketing, para decirlo así, y dar esta visión del futuro que, bueno, que poco a poco se tiene que dar. Entonces, la conclusión sería, me ha parecido entenderlo bien, que si tú pretendes que los humanos tengan relación con ese robot, el robot tiene que tener forma humanoide
y si quieres precisamente que lo pasen de largo, le das una forma totalmente diferente. O sea, los robots tienen forma humanoide porque seguro que alguien, un sociólogo, un equipo, quien sea, ha decidido que para los humanos es más atractivo interactuar con un ser que tenga forma humanoide, ¿no? Porque muchas veces nos lo preguntamos, ¿por qué tiene forma humanoide? Pueden tener forma de Hay muchos de loro. estudios sobre esto, pero todo lo que he aprendido en varios simposios y conferencias, sobre todo robótica social, es que nosotros como humanos, decimos así, tenemos tendencia a comunicarnos con una forma humanoide, más que con tal. Entonces, ¿pensarías tú de estar teniendo una conversación con una lavadora o con tu nevera? Pues hay empresas que lo han intentado y ha sido un fracaso total, porque claro, todos los estudios dicen que no. Después hay un estudio a nivel de robots humanoides bípedos, sobre todo, de japonés, ¿vale? Que se llama La Valle Inquietante, que sería la Uncanny Valley, ¿vale? Donde justamente hay una curva en la cual se ve cuando el robot se aparece cada vez más a un humano. Y hay un momento en el cual el robot humanoides es tan similar al humano que provoca un rechazo infinito, decimos así. Así es muy parecido, rechaza, sí, es muy ¿no? parecido. Hasta después esta curva remonta en el cual tú ya no puedes hacer la diferencia entre un robot y un no robot, ¿vale? Entonces es Blade momento, Runner, ¿no? Sí. Que son los replicantes. Nosotros no queremos llegar al rechazo ni a que sea muy humano, muy cerca a los humanos, y entonces siempre queremos quedarnos en la parte alta de la curva, decimos así, sí. para hacer esto, pues, y de allí queremos que los robots sean robots, entonces que la gente los reconozca como robots, pero con una forma humanoide. Con cierta morfología, ¿no? Pero correcto. Que claramente se vea que es una máquina. Sí, y toda la parte social, de robótica social y con una forma humanoide, decimos así, facilita muchísimo la conversación, ¿vale? Porque al final hay varios estudios. Bueno, como sabes, trabajamos también mucho en la parte de healthcare, ¿vale? Por ejemplo, sí. Con personas mayores. Entonces hemos trabajado en muchas residencias, hemos hecho muchos pilotos, tenemos varios robots que se han quedado por 6 meses, alguno un año, directamente en casa de una persona pues mayor. Y claro, el hecho de tener un robot que sea más gentil, con una forma humanoide, ayuda mucho a la comunicación. Y casi te diría que se comunican más con un robot que con un asistente. Porque claro, no reconociendo el robot como persona, porque justamente un robot casi le da más confianza la máquina que no una persona. Porque con la persona siempre tenemos esto de a lo mejor me quiere engañar, va a utilizar esta información contra mí, ¿no? Sí, esta reticencia y tal. Con las máquinas no, son más abiertos y muchas veces cuentan mucho más cosas que pueden ser digamos, valiosas por el operador que después tiene que intentar de cuidar a estas personas, ¿vale? Entonces siempre trabajamos con profesionales, ¿vale? Y del otro lado también hay la otra parte. En caso de patología, por ejemplo, pensamos en una Alzheimer, donde una persona repite la misma pregunta 50 veces en una hora. Sí. Pues un robot puede escuchar las 50 veces y contestarte lo mismo sin perder la calma. La paciencia. Y la paciencia, claro. Sobre todo. Cosa que una persona humana al final te cansas. Al final cansa y no puedes, decimos así, ser tan profesional. Claro. Porque claro, si pierdes la paciencia al final es difícil, ¿vale? Y con un robot sí que puedes hacerlo. Porque claro, este tipo de tecnología pueden ayudar justamente los expertos de sectores. Estamos hablando no solamente de enfermeros, pero también de doctores, de toda, decimos así, la parte técnica profesional del healthcare, de la medicina, para poder, decimos así, ayudar más los pacientes, ¿vale? Entonces, teniendo máquinas que pueden ayudarnos en todo esto, pues hace que su trabajo sea de recolectar los datos, ir de vez en cuando para mirar y hacer mejor su trabajo. Pues te voy a explicar una cosa que seguro que no has visto porque publicamos justo ayer o antes de ayer el podcast de esta semana, salió el lunes, que es un dispositivo que me viene a la cabeza con lo que me estás diciendo. Es un emprendedor ha creado un dispositivo que tiene una utilidad doméstica para instalarlo en tu casa, que pretende estar al cuidado o vigilante de las personas mayores que viven solas y el hijo o los hijos o familiares cercanos deciden pues instalar un dispositivo en su casa para poder
controlarlo, que tenga una cámara, saber si está bien. Y ese dispositivo aparte, pues tiene unos satélites que lo pones en el baño, en el dormitorio, no sé qué, se conecta con la central y tienen cámaras, tienen pues micrófonos, son capaces de analizar con el estado anímico de la persona que están pendientes, ¿no? Se pueden comunicar, esa persona puede hacer llamadas, si se cae, por ejemplo, pues emite una alarma automática, es capaz de monitorizar sus rutinas y si pasa, pues yo qué sé, demasiado tiempo sentado en el sofá, pues le habla y le dice, oye, muévete un poco, no sé qué. ¿Sabes qué forma física le ha dado a ese dispositivo? Una cabeza. Un loro. Un loro. Un loro. Porque él estuvo... Tiene una historia detrás de, bueno, una relación con su padre que nos explicó muy interesante, pero aparte de eso estuvo estudiando y dijo, es que las personas, hablar con un loro o que un loro les hable, le resulta amigable, cercano y razonable, ¿no? En cambio, un dispositivo físico, una Alexa, para determinadas personas... Bueno, es un cacharro, ¿por qué me habla esto? No es como si te hablara la nevera que decías, ¿no? En cambio, un loro, pues le generaba esa cercanía. Parece bien. Y es justo lo que estás diciendo tú, ¿no? De que tenga una forma que parezca humana, pero que no. De hecho, la semana pasada, que seguro que los has visto, las imágenes del CES de Estados Unidos, han presentado algunos robots extremadamente humanos y a mí mismo, viendo los vídeos, me generaban un poco de rechazo, ¿eh? Sí, exactamente. Con la piel de silicona, que te he comentado, ¿no? Pero esto en los años 80 yo me acuerdo que se llamaba mecatrónica. Entonces, más que robótica, estamos hablando de animatrónica o mecatrónica en plan, decimos así, más para cine, ¿vale? Sí. Entonces viene más de este filón que no en la parte de robótica, ¿vale? Después hay mezcla de los dos casos, pero volviendo al caso del loro, la diferencia respecto a un robot, como por ejemplo podemos tener el Tiago o el Ari, que nosotros fabricamos, es la parte de interacción. Entonces, ¿qué pasa? Los estudios que hemos hecho es el hecho que si tú tienes una cámara, la cámara es fija. Y después hay otra cosa, es que si la persona mayor en cuestión, el padre, por ejemplo, de este constructor que me has dicho, de este inventor que me has dicho antes, no quiere ser controlado, le pone algo encima y tal. Un robot tiene la parte de movilidad y de interacción que puede hacer que sea diferente. Porque, por ejemplo, si se queda cerrado en una habitación, a lo mejor el robot puede ir, abrir la puerta e ir a ver qué está pasando. En el caso que se vea que se ha quedado encerrado 8 horas y dice, a ver, vamos a ver qué está pasando. O imagínate que va en el baño y se queda 8 horas ahí, pues... ha pasado algo. Entonces, claro, hay una parte de interacción que algunos sensores físicos que solamente son de monitoraje no tienen, ¿vale? Entonces, uno de los, decimos así, de los competidores indirectos de este tipo de robots es justamente el móvil. Porque, claro, una persona anciana tiene el móvil y muchas veces quiere comunicar, quiere hacer y puede hacerlo, pero claro, y las cámaras lo mismo, pero el robot puede interactuar. Entonces tenemos un estudio, por ejemplo, que hemos hecho con una compañía de Holanda y que estamos siguiendo, trabajando con ellos también desde el punto de vista privado, en el cual nosotros hemos demostrado que podemos poner 10 robots en casa de 10 personas diferentes y ya solamente con los costes de logística, de lo que la seguridad social al día de hoy tiene que hacer, donde una persona se tiene que desplazar e ir en las 10 casas, no en una ciudad, estamos hablando en el campo, ¿vale? En el campo también hay personas mayores. Pues la seguridad social ahora mismo tiene que enviar una persona que cada día tienes que ver y dar cuidado. A un pueblo diferente, ¿no? A un pueblo diferente, ¿vale? Y ya solamente el desplazamiento hace 2 cosas. Uno es que tú puedas darle asistencia de los 10, 20, media hora o 1 hora que esta persona va físicamente allí y el resto del día no. Porque claro, el resto del día no. Y del otro lado, el coste también físico de esta persona que tiene que hacer la vuelta. Y cuando esta persona no está o está de vacaciones, tienes que enviar otra. Y cuando envía la otra no tiene el mismo, decimos así, conocimiento de lo que está pasando en la casa. Claro. Y entonces, bueno, hay varias complicaciones que teniendo un robot se evitarían, ¿vale? Y a lo demás hemos estudiado que una persona puede
remotamente controlar los hasta 10 robots al mismo tiempo para dar, decimos así, un soporte 24 horas en todas las casas. Y eso es una mejora que también haciendo los números desde el punto de vista de business, pues ayudaría a rebajar costes. Tiene un ROI clarísimo, sobre todo por la parte público-privada. Entonces, lo que nosotros proponemos son los tres vertientes. Uno es inversión pública, entonces que la Seguridad Social ayude por el alquiler de estos tipos de soluciones. Del otro, la parte privada, porque mucha gente ya tiene un plan de pensión o un seguro privado o algo. Y del otro lado, la familia, porque la familia también puede conectarse al robot, hablar con su padre, claro, ayudarlo a hacer una cosa que a lo mejor no es capaz de hacer la persona mayor en cuestión. Pues entonces, esos tres vertientes yo creo que podrían ayudar a tener, decimos así, más cuidado y sobre todo 24 horas. Que es lo que al día de hoy no hay en ningún caso. ¿Y vosotros tenéis ya creado un robot, dijéramos, en el mercado que pudiera cubrir esas necesidades, o es un tema a nivel de investigación todavía? ¿Podríais vender ahora el mismo, mes que viene alguno? Decimos así, todo el desarrollo que ha sido hecho ha sido con el robot Tiago, y el robot Tiago ya tenemos más de 200 plataformas vendidas en el mundo. Entonces, pues sí que es algo que ya tenemos más o menos hecho. Explícame el robot Tiago, ¿cómo es? Es una base bastante sencilla, para decirlo así. Es una base móvil con un torso, una cabeza, decimos así, que es para mí una mezcla entre E.T. y Wall-E. Entonces, pues es algo vintage, para decirlo así, pero que provoca, decimos así, buena sensación o buenos recuerdos. Se ve amigable, ¿no? Y las cosas diferentes es que, desde el punto de vista de interacción, como os he dicho, tiene 1 o 2 brazos, ¿vale? Y de esto... Bueno, es un producto que hemos hecho sobre todo por la parte de investigación, entonces nuestro foco era investigación pura y dura, y por esto permitimos el acceso, entonces la modularidad, la flexibilidad es, decimos así, las cosas más importantes de este robot, porque tú puedes conectarle cualquier tipo de sensor o cualquier tipo de, digamos así, de nueva cámara o de aparato, que puedas poner ahí, o qué sé yo, una Nvidia para poder hacer procesamiento en GPU o inteligencia artificial o lo que quieras, sin tener que comprar un robot nuevo. Y tiene un formato humano para que se puedan hacer este tipo de tareas, ¿vale? De esto, el año pasado sacamos la versión Pro, entonces el Tiago Pro, donde le hemos cambiado también la forma física. Entonces a nivel físico tiene unos brazos más largos, ¿vale? Para poder hacer más tareas de manipulación, y le hemos cambiado también la cabeza, que ahora tiene una pantalla para poder dar también toda la parte de emociones y todo esto. Y bueno, mismo concepto, con, decimos así, más funcionalidades. Y entonces la idea de este robot es no solamente de atacar el mercado de investigación, pero ahora mismo estamos certificando para entrar en toda la parte de industria y sobre todo healthcare y agricultura, ¿vale? Entonces lo que hemos estudiado... el Tiago, ¿no? Sí. El Tiago. Hemos mejorado con el Tiago nuevo, con los brazos. Abriendo los brazos en esta posición, llega a 2,40 metros. ¿Vale? Entonces ya puede hacer tareas de manipulación mucho mejor. Tiene un payload con brazo extendido de 3 kilos. Entonces, claro, con los 2 brazos puede hacer más cosas. Ya puede coger manzanas, ¿no? Sí, manzana, lo que haga falta. Por ejemplo, un proyecto que hemos hecho con la universidad, un proyecto europeo, con varias universidades, pero liderado en Roma, la Universidad de Roma, era para recoger uvas, sí. El problema de la agricultura... Las uvas hay que cortarlas, ¿no? Correcto. Y entonces, un robot, tú le puedes cambiar la mano. A un humano no, porque no podemos, ¿no? Pero para un robot, tú puedes ponerle diferente end effector. Entonces, puedes ponerle diferentes manos o diferentes gripper o lo que haga falta. Pues, y hemos ideado varios, en el cual tú tienes, de un lado, la parte para poder coger la uva y arriba una tijera para poder cortarla. Y claro, tú puedes hacer... ¿En una misma mano o...? Correcto. Una misma. Entonces tú con cada mano pues puedes coger cosas. Y de ahí, decimos sí, la evolución, por ejemplo, una universidad francesa nos ha pedido un proyecto que lo mismo que he visto en la conferencia ICRA dibujado por Mark Rybert de Boston Dynamics, sí, que es un robot con 3 brazos. Entonces a la vez de la cabeza, otro brazo, para mejorar, desde el punto de vista, decimos, más por investigación, yo creo en el mercado no creo que veremos mucho, pero para mejorar toda la parte de percepción. Y entonces, la parte de manipulación, lo más complejo, pero también para nosotros humanos, es la percepción.
Entonces nosotros... El detectar algo, ¿no? Nosotros ¿Es eso? normalmente, así como un robot, con los ojos, si lo tienes en la cabeza, tienes que dibujar el mundo y ver cómo poder coger las cosas. Pero nosotros no podemos ver lo que hay, por ejemplo, detrás de esa taza. Si yo quiero coger esta taza, yo no veo qué hay detrás. Me lo estoy imaginando. ¿Por qué? Porque tengo ya un modelo de lo que es la taza, ¿vale? Que ya preconfigurado, porque ya lo he visto otras veces, o me imagino que sea así, y entonces voy. Y después, cuando me acerco, voy con el tacto, mirando lo que hay, lo ajusto y hago. Si yo pudiera, decimos así, alargar mi cabeza y ponerme aquí atrás, lo vería súper claro ya solamente con la visión. Y entonces, el hecho de tener 3 brazos para tener varios tipos de sensores, puede ser una cabeza, puede ser un láser, puede ser cualquier tipo de sensor que puedes utilizar, puedo moverlo de forma independiente de lo que tiene que hacer la manipulación. Bueno, pues ese es un poco el concepto. Solo para ubicar en el espacio en 3D, ¿no? Y los otros 2 que manipulan. Correcto, para mejorar toda la parte de percepción. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos hablando solamente de coger un objeto, pero tú imagínate una tarea donde hay riesgo de cualquier tipo de cosas. Estás cogiendo algo súper delicado que puede ser peligroso, ¿sabes? Entonces, claro, pues, dependiendo de qué, tienes que tener una seguridad muy alta. También desde el punto de vista industrial, que esto no pase. Porque a lo mejor es algo muy costoso, porque a lo mejor es algo muy valioso o tiene complejidad de cualquier tipo, pues entonces puede tener sentido desde el punto de vista de estudio, de investigación. Entonces por eso es esto. Y el hecho de ser un robot, el hecho de tener 3, 4 o 20 brazos no es un problema. Claro. Es solo un problema de diseñar bien la arquitectura para que aguante, que tenga el consumo eléctrico que toque. Bueno, de ahí, Edgar, tú me lo enseñas. Tengo la curiosidad de cómo se haría, cómo es la enseñanza o la programación de, en vuestro caso, por ejemplo, el robot Tiago. Sabes que tienes 2 bracitos y tú lo quieres utilizar para, bueno, no sé, explícame tú una aplicación que se le podría dar real a ese robot a día de hoy. Me has dicho que tenéis como 200 vendidos, ¿no? Sí. O sea, debe haber muchas aplicaciones reales que se están utilizando. ¿Cómo se hace la programación para que funcione? Toda la parte, sobre todo lo que ya te he dicho, ya todos los vendidos son basados sobre un software abierto, open source, que se llama ROS. Sí. ROS es un acrónimo de Robotic Operating System, y entonces es un middleware en el cual ya, decimos así, tienes por defecto toda la parte de comunicación interproceso. Y esto ayuda mucho, ¿vale? Ahora el ROS, que hasta ahora se ha utilizado, en mayo se caduca y se pasará a ROS 2, pero bueno, el concepto es siempre el mismo. Es el hecho de tener configurado en un middleware. Actualmente esto es el de facto estándar a nivel de educación, entonces entre científicos, digamos así, para la parte de robótica, para no reinventar la rueda. Entonces, muchas veces para focalizarte en lo que de verdad es importante para tu algoritmo, para tu, digamos así, capacidad que le quieres dar a robots, la parte esta de infraestructura es la parte menor, pero allí puedes gastar mucho tiempo para tener algo que funciona. Y de ahí viene justamente nuestro trabajo de dejar que todo esté funcionando en la parte robótica para que la gente no tenga que perder ese tiempo para hacer estos tipos de integraciones, ¿vale? Entonces la idea es de utilizar este framework sobre el cual tú vas montando el software que tú necesitas. Internamente nosotros hemos aportado también a la comunidad, no solamente hemos sacado, decimos así, provecho utilizándolo, pero tenemos 2 partes que yo creo que son bastante importantes para toda la comunidad. De un lado se llama ROS Control y entonces hemos hecho una abstracción para poder utilizar cualquier tipo de robots. Entonces esto es la interoperabilidad entre robots para que tú puedas, decimos así, configurándolo una vez cuando tienes que hacerlo, que tú puedas utilizar todos los diferentes tipos de robots en la misma forma, en el mismo sistema, ¿vale? Y esto para nosotros es interesante cuando, por ejemplo, ponemos nuestro Tiago, pero del otro lado tenemos otros robots con el cual tenemos que comunicar que es de otro fabricante. Vale, perfecto. Gracias a esta plataforma podemos hacer estos tipos de temas. Y del otro lado estamos empujando muchísimo lo que nosotros, hemos llamado ROS for HRI, que es justamente dar una infraestructura por todo lo que es Human Robot Interaction. Toda la parte de Human Robot Interaction que hemos hablado, pero es un discurso muy largo, ¿vale? Por toda la parte de interacción, porque la interacción tienes 2 vertientes. Una, la interacción social,
Sí. ¿vale? Entonces solamente él habla y tal, sin contacto físico. El otro es Physical Human Robot Interaction, donde tú tienes que de verdad tocar a la persona físicamente, ayudarla a levantarse, ayudar a hacer cualquier tipo de tareas, ¿vale? Claro. Entonces hay las dos vertientes. Todo esto con el middleware que nosotros tenemos dentro de ROS, hemos creado una infraestructura fácil para que tú puedas poner tu propio módulo. Me explico un poquito mejor. Si tú tienes un face recognition, entonces un detector de caras, y al mismo tiempo un detector de emoción, y al mismo tiempo quieres seguir los ojos donde están mirando y tal, en esta infraestructura puedes poner los diferentes módulos. Algunos ya hay open source de alguna universidad, algunos otros que lo han puesto por ahí. Puedes montarlo de forma sencilla para que puedas después testearlo en el robot en cuestión. Parece fantasciencia lo que estoy diciendo, pero es algo que hicimos a nivel científico. Ahora mismo cada uno tiene su solución, cada uno va por su lado, y la idea es, a la vez de divergir, de alguna forma es intentar encontrar algo que más o menos nos funcione para que después podamos tener algo que funcione en el robot real, que es nuestra, decimos así, aspiración para tener robots que cada vez hagan más cosas, ¿vale? Claro. Al final el tener uniformizado toda la industria en un mismo punto, pues no deja de ser positivo para todos, ¿no? En mecánica se hizo hace muchos años con las normas ISO, UNE y demás, ¿no? Que oye, mira, escucha, una métrica se hace así en todo el mundo, no vamos a hacer cada... Bueno, excepto los anglosajones que vinieron a cambiarlo todo, pero el resto del mundo trabaja todo igual, la ¿no? parte de modularidad, para que tú puedas poner en un producto PAL una conexión y más, con una conexión de otro fabricante, una cámara que no sé LIDAR qué. Y con lo que sea. Con lo que sea de fabricantes diferentes, pero que hablen el mismo idioma para poder hacer las cosas. Y de ahí pecamos un poco todos a nivel de fabricantes para el hecho de benchmarking y el hecho de ponernos y tal, porque cada uno al final va un poco por libre y bueno, uniformándolo un poco, probablemente podríamos dar más servicio o mejor servicio, decimos así, a la comunidad y especializarnos en lo que toca, ¿vale? Y saliendo un poco en concreto de vuestros desarrollos propios, toda la industria de la robótica de servicios, ¿cómo es el estado del arte? ¿En qué punto estamos? ¿Es una evolución madura? ¿Seguimos estando muy en pañales? ¿En qué punto estamos hasta tener robots que... Bueno, seguro que te lo han preguntado 1000 veces, ¿no? Pero ¿cuándo voy a tener un robot en mi casa que me planche las camisas, ¿no? Vale, desde el punto que estamos hasta... ¿Cómo está el estado de la técnica? A ver, por ejemplo, sobre la afirmación que dice, ¿cuándo tendremos un robot que me plancha camisa? Yo creo que los primeros robots que veremos en casas probablemente no son lo que nos esperamos, no son los de las películas. Probablemente son robots que algunos ya los tenemos, por ejemplo, el aspirador ya lo tenemos, que no es un robot, iRobot, decimos así, que hemos visto en las películas, pero probablemente más que hacer las cosas como lo hacemos nosotros humanos, probablemente será un poco diferente. Vale. Entonces probablemente nos hará un robot de forma humana, pues ya veremos cómo será, pero la parte más importante ahora mismo yo creo es primero rebajar costes, porque por el momento sí que vemos que todos esos tipos de robótica, no sé si habéis visto últimamente, pero sobre todo Estados Unidos y China están invirtiendo una cantidad de dinero impresionante para poder hacer esto, para que tengan un robot que al final sea como un coche. Yo creo que están yendo un poco en una dirección equivocada. Porque, ¿Ah, sí? Porque yo creo que sobre todo por la robótica de servicio, para tener un robot en tu casa, no es cuestión de fuerza bruta, y no creo que en el futuro nosotros cambiaremos nuestras casas, así como hemos hecho con los coches, para poder hacer carretera, para poder hacer semáforos y todo esto, y crear un código de la estrada para que el robot máquina, robot coche pueda funcionar mejor. Yo creo que en nuestras casas nosotros queremos estar cómodos como tenemos ahora mismo, y entonces sí que habrá un pequeño cambio poco a poco para adaptarse a los diferentes tipos de tecnología, pero no un cambio tan radical como, venga, deja que tengo que hacer pasar el robot porque es más importante. Entonces, pues, de ahí yo creo que, bueno, la fuerza bruta no sé si va a funcionar. Y yo estoy convencido que no. Pero más bien tiene que ser, desde el punto de vista de inteligencia de los fabricantes, de poderse adaptar a los entornos donde toca para poder dar más soluciones. Entonces, cuando me decías un ejemplo podría ser de un robot que
tienes en tu casa para que te detecte si una persona anciana se ha caído, por ejemplo. En el momento que se haya caído, detectar de forma autónoma o no, entonces con alguien con una supervisión, se llama Human in the Loop, entonces un humano que se pueda conectar para ver si está pasando algo o no, por ejemplo, pedir ayuda, el primer paso, pero del otro lado, si todo es correcto, ayudarlo a levantarse. Cosa que a lo mejor una cámara o un móvil no puede hacer. Bueno, entonces todos estos tipos de temas y toda la parte de interacción de estos tipos de aplicaciones reales parecen fácil, pero pueden salvar vidas y de verdad pueden ser importantes, ¿vale? Para que se hagan de forma autónoma o no. Entonces, normalmente la parte que nosotros estudiamos es el hecho de tener behavior, entonces capacidades que robots tiene que saber hacer solo y otras que son un poco más a nivel de inteligencia. Entonces, ojalá la inteligencia artificial lo haga y que lo haga de forma correcta y bueno, y esto, pero por el momento, sobre todo cuando se habla de salud, el hecho de tener un humano que haga una supervisión final de lo que tiene que ser hecho o no, yo creo que todavía es importante, ¿vale? O sea, ¿tú crees en un modelo en el que tú tengas el dispositivo en casa y de alguna manera telesupervisado, supervisado remotamente por un operador humano que pueda a lo mejor controlar pues 25 robots, ¿no? Sí, yo creo que esto será el primer paso. El robotaxi de los que están desplegados ya en San Francisco y demás, que al final el robot es medio autónomo, pero cuando tiene problemas, pues entra un teleoperador, ¿no? Y dice, escucha, que sí, hay una obra, y lo coge y lo redirige. Yo creo que algo así ya estamos maduros. Entonces la pregunta original era, ¿estamos en pañales o no? Yo creo que no. ¿En qué punto estamos? La tecnología yo creo que es madura para dar ya soluciones. Después tenemos un problema de coste, porque todavía el coste sigue siendo caro para poder, decimos así, ser... Bueno, solo pocas personas se lo podrían permitir al día de hoy, ¿vale? Y entonces esto yo creo que se tiene que democratizar. Entonces tenemos que rebajar coste para poder hacerlo entrar en muchas más casas de lo que pensamos. Pero la tecnología está allí, ¿vale? Pues yo creo que es bastante madura para poder ya empezar a dar servicios de estos tipos, ¿vale? Entonces, a nivel de servicio. Después, que ahora mismo tú tengas un robot multifuncional que te pueda hacer todo. Eso es más complicado, ¿no? O sea, ¿tú crees ahora mismo no hay. ¿Tú crees que los pasos van a ir siendo robots que hagan tareas concretas, ¿no? O áreas de tareas, más que un robot con la capacidad de que lo mismo planche camisas que cuide del perro, ¿no? O sea, sería lo ideal, pero para eso sí que crees que le quedan todavía muchos años a la técnica. Muchos años no lo sé, porque ahora mismo, gracias a la inteligencia artificial y el hecho de rebajar un poco, pues hay una lucha bastante importante, ¿no? Entre lo que es inteligencia artificial y lo que es la robótica. Por cuanto la Unión Europea dice que la robótica es inteligencia artificial, entonces las dos palabras son sinónimos para la Unión Europea, ¿vale? Entonces, inteligencia artificial, Big Data, entonces todos los datos y robótica, todo lo que llaman inteligencia artificial. Yo creo que hay muchas cosas que nosotros podemos aprovechar. Los robóticos, al final, nosotros nos basamos en modelos matemáticos súper complejos, súper seguros, súper robustos para poder hacer determinadas tareas. La inteligencia artificial es lo opuesto. Yo voy haciendo y a ver si fallo. Y si hay solución que después peta, me da igual, porque tanto estoy en el mundo virtual y de hecho no pasa nada. Te voy a dar una respuesta. Va a ser mentira, pero me da igual. Exacto, claro. Pues ya verás estadísticamente era la que más se parecía, ¿no? Correcto. Y eso es muy peligroso cuando tú quieres algo, sobre todo de seguridad. Entonces, imagina un avión que tiene que aterrizar y dice, bueno, más o menos. En un 90% de probabilidades la respuesta sería esta. Vale, bueno, pues entonces tienes que tener algo que cheque. Y este cheque o tiene que ser al día de hoy un humano que diga, sí, esto va bien, esto no va bien, que también se puede equivocar, no digo que no, o algún sistema que sea basado sobre algo más robusto y trazable y transparente, lo que es el trustworthy, ¿no? de toda la parte de inteligencia artificial, para que tú puedas de verdad saber a qué punto has tenido el problema, ¿vale? Pues entonces, esto es importante para que después tengamos estas máquinas seguras en nuestro hogar o por las calles o donde sea, ¿vale? Pues entonces el hecho que la seguridad es todavía algo que se tiene que trabajar. Pero igualmente yo creo que aportarán muchas más soluciones que al día de hoy ni podemos esperarnos. Pues pensar, por ejemplo, en toda la parte de
de las proteínas. Gracias a la inteligencia artificial, lo que antes hacía un doctorado en 5 años para detectar una, en pocos días, me parece, ya han inventado todas las proteínas que existen en el mundo. Esto es el resultado, pues algo así determinado sobre la diferente funcionalidad que puede hacer un robot, puede hacer que el mismo robot pueda hacer, a lo mejor no todas las tareas domésticas, pero un 80% el mismo robot. Y después tienes otro que puede hacer el otro 20% o viceversa. Pues, pero todavía no nos hemos puesto de acuerdo de cómo hacerlo de forma conjunta, porque, bueno, todavía hay mucho trabajo. Y además no es lo mismo una casa europea, una casa aquí en Cataluña, que una casa en Roma, un apartamento en Hong Kong. o en Hong Kong o en Nueva York. Vale, pues son casas diferentes. Tenemos, bueno, cuando se habla, decimos así, de hogar, muchas veces se generaliza el todo, pero después cuando vas en el detalle no es lo mismo. Nosotros, por ejemplo, el robot Tiago lo hemos puesto en Polonia, en Italia, en Inglaterra, en Francia y en España. Vale. Pues cada país tenía sus cosas. En Italia comen mucha pasta, en Francia no, en España aquí otras cosas, y dependiendo de qué, cuando tú tienes que tener un robot o un sistema que te tiene que también tener una agenda, ver lo que estás haciendo, le cambias las cosas, no lo puedes generalizar tan sencillamente. Entonces ahí la inteligencia artificial, por ejemplo, puede ayudar mucho para poder hacer estos tipos de temas, pero después alguien tiene que asegurarse que esto funcione. Claro. Y entonces, bueno, de ahí todavía es el desarrollo que se está haciendo, ¿vale? Entonces me gustaría que me analizaras los vídeos que salen a menudo en YouTube, en la tele. Por ejemplo, hace poco salió el robot de Tesla, ¿no? Que estaba sirviendo cócteles. O el de, no sé si era el Figure 2, que es el que está probando BMW, que está ya en una planta de producción moviendo chapas. ¿Cuánto de real es eso y cuánto es una capa de marketing muy bien vendida? Seguramente todos los vídeos que hemos visto son reales, en el sentido que de verdad los robots están haciendo esto. Entonces, bueno, después son vídeos. Entonces, siendo vídeos y no viendo esto que está funcionando, pues al final es un producto de marketing. En el sentido, lo hacen para marketing, para poder hacer ver esto. Después, respecto a los diferentes vídeos, el vídeo del Optimus que hemos visto, al final ellos mismos dijeron que estaba teleoperado, ¿no? Que habían medio mentido porque estaba teleoperado, y entonces allí reentramos a lo que acabo de decir yo, que creo que el primer paso sería una teleoperación, pero igualmente yo creo que es, bueno, aparte que se han gastado una cantidad de dinero inhumana para poder hacer un show de pocas horas, pues entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Pero sí que la tecnología está allí y cosas de este tipo se pueden hacer, ¿vale? Después hay que mirar el coste de hacerlo, porque claro, si tú el amigo tienes Elon, un robot el que amigo funciona... Elon dice que por $30,000 El amigo Elon no quiere venderlos, quiere utilizarlos solo para él mismo. Y lo ha dicho varias veces, claro. Entonces decir que le cuesta 30, 50, pues quién lo sabe. Le da igual. Porque no lo vende. Pues entonces lo quiere utilizar solo para él mismo. ¿Para sus fábricas? O sea, sí. ¿Tú crees que no pretende vender los No, Optimus? Esto es lo que ha dicho, sí. Pero bueno, él sabrá, sí, mañana y él dirá hará otra las cosa, cosas. Este hombre es bastante errático. Bueno, yo solamente digo que hace 4 años más o menos dijo que en un año habría tenido un robot que lo hacía todo, y han pasado 4 años. Entonces, bueno, ya. Decimos que por lo menos en esto no ha cumplido, ¿vale? Nosotros cuando éramos 4 en un año no hemos cumplido, pero 14 meses estaban allí, ¿vale? y del otro lado, lo de Figure, he hablado con varias personas de la parte de Figure, sobre todo con BMW, y todo lo que han enseñado al día de hoy a nivel de casos de uso de robot que está haciendo estas cosas, yo lo veo muchísimo más robusto, más safe, entonces más seguro de hacerlo con un robot con rueda. Ya. No he visto ningún problema de hacerlo con un robot con rueda. Todo lo que han hecho es un terreno plano, pero hasta Boston Dynamics tiene un vídeo parecido que va haciendo cosas, y todo es un terreno plano donde no hay complejidad ninguna y algo. Yo que desarrollo robots desde hace más de 20 años, humanoides, la única diferencia súper importante que tiene un humanoide respecto a un robot con rueda, porque nosotros tenemos muchos robots con rueda, hemos vendido mucho y sabemos de lo que estamos hablando, es el hecho de tener un uneven terrain. Entonces, un terreno irregular o escaleras. Claro. Y entonces,
por escaleras, Está jodido. el robot humanoide es la vía para ir, porque No el hay robot otra, con lo otro es rueda, muy complicado. no. Porque hay robots con rueda que intentan subir y tal, pero son súper peligrosos, lo hacen súper mal, tienes que tener una escalera hecha solo para ellos, entonces no. Un robot humanoide sí que puede subir o bajar escalera, pero en un terreno plano no hay Planta de comparación. producción no suele haber muchas escaleras. Pero esto lo ves también en las competiciones. Las competiciones que se han hecho de robótica, imagínate el DARPA Robotics Challenge y tal, ¿quién ha ganado? Ha ganado un robot humanoide bípedo que después se ponía de rodilla, sacaba las ruedas e iba con ruedas. Y entonces, ¿sí? bueno, sí. Entonces, las ruedas todavía son importantes. Entonces, no reinventamos la rueda haciendo algo que ya se puede hacer con las ruedas y tal. Entonces, un robot humanoide es súper importante cuando hay escaleras o algo un poco más complejo. Pero ahora mismo todo lo que he visto en los vídeos no es tan complejo. Me gusta mucho más cuando veo algunos robots que hacen como algunos de los nuestros, que los ves que van caminando en sitios donde es más complejo de ir y con, por ejemplo, los cuadrúpedos van en sitios súper raros, súper complejos, y entonces estos vídeos sí que son importantes. O algunos robots chinos que he visto que lo tiran por un barranco, y también algunos bípedos y mantienen el equilibrio y tal. Esto sí que es importante para mí, más que solamente hacer algo repetitivo en un terreno plano, donde yo creo que la verdad es que yo también lo robots pensé, con rueda que quizás quizás no es morfológicamente tan cercano, ¿no? Al final tener que el robot tenga ruedas abajo y el otro es como más, bueno, más humanoide, pero funcionalmente al final en una fábrica, las fábricas además están perfectamente cementadas, está el piso liso, tiene los carriles, entonces las operaciones esas de coger chapas, ponerlas ahí, desplazarse, moverse, bueno, los AGV ya funcionan por todos sitios y van con ruedas, ¿no? Además, si no me equivoco, me suena haber visto algún vídeo vuestro, vuestras ruedas son omnidireccionales, ¿no? Esas que giran, sí, van de lado, que al final te dan toda la versatilidad. Normal, pero sí, la omnidireccional funciona muy bien y al final, bueno, con esto ya puedes hacer todo. Yo estoy convencidísimo que un Tiago Pro puede hacer el mismo trabajo en BMW que hace un Figure 2. Estoy convencidísimo. Y probablemente costaría muchísimo menos. Y más robusto, más estable y, bueno, con más capacidades, para decirlo así. Porque un robot humanoide, por lo que consuma también desde el punto de vista eléctrico, pues claro, la autonomía es mucho más baja respecto a un robot con ruedas, donde le puedes poner más baterías. Claro, no tiene que aguantar su peso. Correcto. Claro. Y entonces, pues, esta es un poco la idea. Con esto no estoy en contra de los robots humanoides, al revés, de los bípedos, ¿vale? De robots con pierna, porque al revés, estoy convencidísimo que es algo de futuro. Pero nosotros lo que nos estamos dando cuenta es el hecho de decimos así, el paso siguiente, que ahora mismo hay muchos que nos están siguiendo, por decirlo así, o que tienen soluciones parecidas a las nuestras, pero es el hecho de tener un control de fuerza. Entonces tener los robots control de que par tienen, en los... correcto, control de par, el torque control, lo que se llama torque control, ¿vale? Entonces que tú puedas controlar la fuerza en todo momento y tener un tipo de caminada activa. ¿Esto qué te permite? Te permite, bueno, muchísimo más complejo desde el punto de vista software de controlarlo todo, porque claro, tienes muchísima más fuerza que tener en cuenta, pero es muchísimo más seguro desde el punto de vista después de operatividad en el terreno de lo que de verdad tienes que hacer. Y entonces esto es lo donde estamos trabajando con varias universidades que tienen también nuestros robots y estamos trabajando con ellos en todo esto para que cada vez sean mejores estos tipos de soluciones, ¿vale? Entonces el hecho que un robot puede ir sobre un debris, prácticamente que tú vayas poniendo los pies de forma diferentes respecto a lo que tú ya has detectado con la visión y después adaptarte a lo que toca gracias al hecho que tengas la capacidad de controlar los pares, de controlar la fuerza de dónde poner el pie, es la manera en la cual ese tipo de robot se puede adaptar más. Por ejemplo, una de las cosas que nos estamos olvidando, pero pues todo esto se empezó en el pasado también por todos los problemas humanos. Por ejemplo, imagínate un Fukushima o un Chernobyl o algo así. No hay robots
que ha podido ayudar en esas situaciones. Pues entonces, un robot que tiene que poder ayudar en caso de riesgo y salvar vidas humanas, porque allí hay radiación y la persona puede morir, pues si está adaptado a estos tipos de control en el cual no se caiga la primera y todo, yo creo que puede ayudar muchísimo más. Por supuesto. Pero bueno, al otro lado, para tener un robot humanoide bípedo en nuestra casa, pues lo más importante es que suba baja escaleras y que lo haga de forma sin caerse. Claro, la versatilidad. Y bueno, la versatilidad, que cosas que al día de hoy no he visto tanto, ¿vale? Por cierto, así a modo de curiosidad, a raíz del podcast este que te decía del loro, tuvo bastante repercusión. Mucha gente comentó en los comentarios del vídeo. Mucha gente la inmensa mayoría estaban como muy motivados de una solución que al final pues te da esa tranquilidad de poder cuidar a alguien que está en tu casa y que tiene cierto grado de dependencia. Pero las partes negativas me sorprendieron mucho, porque casi todos los comentarios, los negativos, incidían en dos cosas. Una es en la ausencia de privacidad y la otra en la posibilidad del hackeo del sistema. Sí. Y había mucha gente que estaba como preocupada de que hackearan ese sistema. Pero ese es uno de los problemas actuales de toda la parte de inteligencia artificial y también robótica. Nosotros hemos hecho varios proyectos sobre eso de cybersecurity, sobre todo imagínate en un entorno industrial. Si alguien entra en fábrica, ¿no? tu fábrica y te desprograma los robots que tienes, para reponerlo en marcha no va a ser un plus. Claro. Pues vas a tardar y eso significa falta de productividad, puedes tener también problemas, puede ser que no detecte todo esto, pero hay técnicas para poder intentar que esto se minimice o por lo menos detectar que haya pasado algo así. Entonces en esto hemos trabajado mucho en muchos proyectos para tener algo, decimos así, un poco más seguro. Y sí, entonces, quizás lo que me sorprendió un poco es que a nivel industrial nosotros pues la seguridad la tenemos muy presente constantemente, desde los servidores a todo. Para nosotros, pues al final toda la empresa la tiene fundamentada en que las cosas no se te jodan, ¿no? Claro. Pero a nivel doméstico, que una señora diga, hombre, pues me parece muy interesante, pero ¿qué pasa si lo hackean? Me sorprendía que dijéramos el usuario común esté preocupado de ese hackeo, ¿sabes? Eso era un poco lo que... Yo creo que muchas de estas personas... Y la privacidad hablaban, hombre, pero tengo ahí una cámara puesta. La privacidad y que hablan de hackeo, probablemente casi todos tienen Alexa en casa y que está pasando constantemente todos sus datos a Amazon o a Google. O a Google, a Meta o a quien sea, sí, ¿no? Sí, de forma súper rápida. Entonces, yo te puedo decir los ejemplos, porque nosotros nos hemos planteado el problema varias veces, de privacidad, también de utilización, el hecho que sobre todo las personas mayores que no quieren utilizar esos tipos de tecnología, y la verdad que después cuando entras en el proyecto en sí es exactamente lo opuesto, en el sentido que las personas mayores, en el cual hasta sus propios hijos muchas veces ni lo van a ver, el hecho de tener un robot que esté ahí contigo y que puedes verlo en cualquier momento casi le da mucha más seguridad que no el hecho de esto. Después, del punto de vista ético y del punto de vista de privacidad, cuando nosotros hacemos todos estos tipos de proyectos hay siempre un comité ético, tenemos que pasar muchos testeos para que demostrar que todo lo que estamos haciendo está bien hecho, que no es por fines ni de marketing ni de nada, que no vamos a aprovechar esos tipos de datos, y hay mucha legislación y regulación en Europa. Pero todo el mundo después va y se compra la cámara china, que no tiene que pasar ninguno de todos esos tipos de temas, la pone, se instala en su casa y después habla de seguridad. Y muchos se compran el sistema de alarma XY, que a lo mejor no sé qué, porque claro, así me siento más seguro y claro. Y no sabes lo que está pasando con esas cámaras, ¿no? Bueno, si se venden en Europa tendrían que ser seguras, pero hay muchos mercados que, vaya, que es complejo. Si te das cuenta, en esta conversación ya ha salido un par de veces, en esta y en otras entrevistas que hemos hecho, la regulación europea. De hecho, justo ayer estábamos haciendo un podcast sobre drones y aplicación de drones en el espacio aéreo europeo, y cosas que pues en China, Emiratos Árabes, en algunos estados de Estados Unidos son normales, como que transporten órganos
en drones de un hospital a otro y no pasa nada, en Europa eso es motivo de casi de cárcel, te diría, ¿no? Sí. ¿Tú qué opinas del punto en el que estamos? O sea, ¿qué parte tiene de salvaguarda que Europa pretenda protegernos tanto como ciudadanos? Pero ¿cómo balanceamos eso con la pérdida de oportunidad tecnológica que están sufriendo nuestras empresas? Es una buena pregunta, porque justamente, por ejemplo, el mismo caso de BMW que hemos dicho antes, y he hablado con el jefe de desarrollo de innovación y me ha dicho que todos esos tipos de testeo lo hacen en Estados Unidos porque no lo pueden hacer en Europa. No lo pueden hacer en Europa. Y conozco también actores aquí europeos que quieren hacer este tipo de tema, pero lo tienen que hacer en un entorno controlado y todo. Yo, sintiéndome europeo, me siento mucho más seguro con la parte de regulación. Uh-huh. Entonces yo me siento más seguro cuando algo está testeado, regulado y que esté, decimos así, un poquito más protegido desde el punto de vista de salvaguardia de las personas. Uh-huh. Entonces yo me siento más seguro así. Del otro lado, el hecho de pérdida de oportunidades, no estaría tan de acuerdo, porque en el sentido lo que nosotros probablemente hacemos un poco... decimos así, peor, este es mi punto de vista, es que normalmente nos comemos mucho del marketing que viene desde fuera, uh-huh, para que después compramos esos tipos de productos. Lo que creo que a nivel de competitividad tenemos que mirar un poquito más en Europa es el hecho de ver de verdad dónde está yendo nuestro dinero. Entonces, por ejemplo, Europa ha perdido, ese es mi punto de vista a nivel europeo, Europa, por ejemplo, ha perdido completamente la competición con el cloud. Entonces, ¿de dónde están nuestros datos? Ahora mismo hay 3 gigantes a nivel internacional, Amazon, Google y Microsoft, que tienen todos nuestros datos. Y ahora mismo... todas las empresas, sobre todo europeas, están pagando a uno de esos 3 señores para tener todos nuestros datos. Claro, ¿por qué en Europa no lo tenemos? Porque probablemente a nivel de regulación, a nivel de esto, pues no y tal, pero también a nivel de sostenibilidad, porque para mantener estos data centers, pues decimos así, a nivel ecológico, a nivel de sostenible, pues es complejo. Pues ahí no se hacen esos problemas y pues se tiran adelante. Y nosotros ahora mismo estamos, decimos así, bastante pillados con esto. Con la parte de inteligencia artificial pasará algo parecido, porque hay muchas cosas el carro absolutamente, ¿no? de la IA. Se está intentando. Vamos a ser dependientes de terceros. Bueno, no lo veo tan completamente acabada la batalla, pero yo creo que al final nosotros, más que comernos, decimos así, todo el marketing que viene, porque pues está muy bien que tú el ChatGPT le puedes poner allí y tal, pero esto al final son cuotas o dinero que estamos dando fuera. Claro. Al final es dinero que se está saliendo de aquí. Y tener algo aquí, por ejemplo, no sé si lo habéis visto, pero justo en esta Navidad se ha demostrado que los chinos han demostrado que para poder hacer un ChatGPT al día de hoy, ¿sí?, no sirven ya billones de inversión. ¿Ah, no? Lo han hecho con pocos millones y han hecho algo que está al mismo nivel que está al mismo OpenAI. Nivel, sí. ¿Sí? Entonces pues esto se puede hacer en Europa. No solo lo pueden hacer los chinos, puede hacer cualquiera. Pues entonces, de ahí yo creo que podemos aprender mucho, dependiendo de lo que queremos. Pero la cosa importante, yo creo, es no solamente de comernos el marketing que nos quieren, decimos así, vender las grandes empresas de siempre, pero vemos de verdad en lo que somos fuertes. Por ejemplo, en la parte de robótica, yo no me cansaré nunca de decir que somos muy fuertes, porque hay muchas compañías muy potentes aquí en Europa. ¿Por qué no potenciamos esto? Y de verdad seguimos trabajando bien en lo que sabemos hacer de forma cada vez más eficiente, ayudando de verdad a los problemas que tenemos. Por ejemplo, tú mismo has mencionado, es el tema de ciberseguridad. La seguridad, ¿por qué tengo que pagar a Estados Unidos o a otro para hacer, hagámoslo aquí? Pues esto yo creo que tiene que ser nuestro camino. Entonces, para mí la competición no tiene que ser justamente competir al mismo, decimos así, exactamente igual como Estados Unidos o China, pero tenemos que encontrar nuestra manera que sea sostenible para nosotros.
Como digo, para nosotros es que si estos dos señores mañana ya no quieren darnos servicio, pues que nosotros tengamos, ¿no? Correcto, que nosotros tengamos nuestra solución ya en marcha para que nos sirva para nosotros. Y bueno, pero ahí es un poco más complejo. Sí, es complejo. Desde luego hay unos cuantos pues entrevistados que han pasado por aquí que me decían, ostras, que yo creo que si mi empresa la tuviera fuera de Europa sería mucho más ágil a la hora de desarrollar la tecnología, por un tema regulatorio, simplemente de que no puedo hacer muchas cosas. Es verdad que generalmente toda la gente que entrevistamos nosotros son muy punteros a nivel de innovación, están muy arriba, ¿no? Entonces siempre están pues casi fuera de la normativa, porque están desarrollando cosas que a los políticos no les da tiempo a legislar. Nos pasa bastante esto que me estás comentando, pero igualmente al final es hablar con ellos. Por ejemplo, por toda la parte de inteligencia artificial, Ley Act ya está en vigor y en principio tenemos un par de años más todavía para negociar con la Unión Europea para ver si algo que nos conviene o no. Y muchas veces el problema que tenemos, sobre todo si no eres una empresa con más de 1000 trabajadores, es que no tienes tiempo para poder también ponerte a hablar o negociar determinados tipos de temas y estar siempre a la última también desde el punto de vista de reguladora. Pero yo creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer para poder, decimos así, tener las cosas un poco más seguras. Porque, en el entorno de la robótica lo tenéis bien. Pero es duro, no, ya me es imagino, complejo, pero no es fácil. Te iba a decir que vosotros estáis como muy bien asociados, ¿no? Tenéis una asociación europea, una asociación española que os reúne a todos y supuestamente, ¿no? Pues es una fuerza contrapuesta a los intereses que tenéis luego que intentar defender. Pero yo creo que esto tiene que ser el futuro. Pues esto no lo hacemos solo en Europa, pero sobre todo en los países del este lo hacen mucho. Y en Estados Unidos también. Pues en Estados Unidos lo llaman lobbies, ¿vale? El hecho de colaborar y unir fuerza para poder después a lo mejor tener algo mejor, yo creo que tiene que ser algo... Un must. Sí, tiene que ser algo que tenemos que hacer para sobrevivir y para hacer cada vez mejor. Después, claro, el problema ¿qué pasa? Que cuando haces lobby de este tipo, el más grande se come el más chico. Esto pasa en todas las casas, en todos lados. Pero bueno, yo creo que a nivel europeo pasa mucho menos que en otros países. Esto sí que lo veo clarísimamente. Porque nosotros hemos empezado con 4 empleados, ahora somos 100 y pico. Tenemos una sucursal en Francia que abrimos en el 2020, otra en Italia en 2023. Probablemente a breve abriremos también en Alemania. Y estamos abriendo varias filiales, cosas que en otros países a lo mejor ya habríamos cambiado bandera varias veces. Y pues entonces yo creo que hay cosas malas, sí, porque a lo mejor pierdes algo de velocidad, pero del otro lado lo haces de forma más robusta. Es como cuando tienes que escribir código. Tú puedes hacer algo súper rápido que funciona, pero funciona una vez. Si lo quieres hacer para que funcione más veces, a veces tienes que crear bien las funciones, después hacerlo bien. Y bueno, es el problema de luego la gallina, ¿no? Pues tal cual. es así. Francesco, una de las cosas que más me sorprende de vuestra empresa es que no deja de ser muy intensiva en capital. Desarrollar todo lo que habéis hecho, o sea, vuestros técnicos son los más cualificados que puede ofrecer el mercado, ¿no? Tienes ingenieros mecatrónicos, informáticos, doctores, o sea, todo siempre es lo más caro. Luego, además, estáis en el sector del hardware, o sea, vosotros tenéis que fabricar dispositivos que tienes que hacer prototipos, si ese no te funciona, tienes que tirarlo y volverlo a fabricar. Siempre estás Por cierto, hablando de prototipos, ¿tú sabes lo que es Proton Go? Proton Go es una plataforma perfecta para fabricar parte de vuestros prototipos, y si vosotros no sabéis lo que es Proton Go, os lo explico en 30 segundos. Proton Go ofrece servicios de fabricación de piezas y prototipos mediante mecanizado CNC, impresión 3D y preseries de piezas plásticas obtenidas mediante moldes prototipo. Y todo a través de una plataforma online increíblemente cómoda y ágil. Os dejamos el cupón Toque de Ingenio en la descripción por si alguno de vosotros necesita algún tipo de fabricación de piezas para vuestros proyectos.
ahora que ya sabemos todo lo que es Protongo y las capacidades que nos puede dar a la hora de fabricar nuestras piezas, estábamos hablando de lo intensivo que es en capital vuestra empresa, porque todo es muy caro. Y me sorprende, o me gustaría que me explicaras cómo a partir de 4 investigadores has logrado desarrollar todo eso y cómo lo habéis financiado. Bueno, al principio siempre tenemos que darle las gracias a, decimos ahí, los primeros clientes de los Emiratos Árabes que te he comentado, que confiaron en nosotros para poder hacer varios tipos de proyectos, y después hemos ido poco a poco con nuestras fuerzas, pues tirando adelante. Sí, o sea, ha sido bootstrapping sí, de no, vendo esto, ahorro. Yo nunca he creído en toda la parte de fondos de inversión, de venture capital, porque yo creo que allí esto sí que es un mal que yo lo veo como un mal, ¿vale? Sí. en determinados casos, porque sí es verdad que te pueden dar, decimos así, una seguridad un poco más financiera para tirar adelante, pero sí. del otro lado muchas veces se pierde el punto de vista de, decimos así, de trabajar por cliente. Entonces muchas veces si trabajas más por lo que estás comprometido a nivel, no sé si ves por dónde voy, ¿vale? Sí, pero, claro. Pero trabajas más para cumplir lo que es el plan de negocio que has entregado a tus inversores, entonces trabajas por los inversores y no trabajas por el cliente. Y entonces es lo mismo, mira, justo esta mañana que he ido a correr por aquí antes de venir aquí, hablaba de ese tipo. Es como cuando los padres trabajan muchísimo y dejan en herencias a sus hijos dinero, sí, o un piso o no sé qué. Si no se ha transmitido la capacidad de cuidar las cosas, de lograrla, de verdad, de sudársela para poder hacer esos tipos de temas, la primera cosa que harán es gastárselo. Sin duda. Y entonces esto es lo que pasa en todas las casas, hasta en las mejores familias, y lo mismo yo creo que pasa en las empresas. Si a ti mañana te dan X mil millones o de lo que sea para hacer esto, si no has creado una cultura en la cual sabes el sacrificio para poder mantener estos tipos de temas, tienes claro que el valor no es el hecho de tener dinero para pagar esto, pero quieres de verdad aportar valor a la sociedad, teniendo un producto mejor, haciendo mejor lo que estás haciendo cada día, pues desnaturaliza todo, porque ya trabajarás para tener más dinero que no para poder solucionar problemas. Y entonces, en el momento que entras en este juego, pues yo creo que es algo que es muy difícil después de salir, casi imposible. Y bueno, y es lo mismo de cuando se dice, ¿no? Cuando poco a poco tienes un estilo de vida cada vez más caro, si después pierdes las entradas para, claro, esto, es muy difícil volver atrás. Pues entonces nosotros siempre intentamos mantenernos como, bueno, lo más, decimos, humilde posible, austeros, ¿no? y tener un crecimiento lineal. Pues probablemente no iremos tan rápido como hace señor Elon o Figure o los demás, pero yo estoy convencido que perduraremos, y los demás no puedo saber. He visto empresas muy, muy grandes caer, personas, ¿no? genios y personas brillantes que no puedes ni imaginarte que bueno, que ya solamente hablar con ellos es un placer y tal, que se han caído, porque bueno, al final el mercado es muy duro y sabe lo que quiere, y muchas veces pues si pierdes una cosa o la otra, pues es complejo. Pues oye, me encanta que me digas esto, ¿eh? Me sorprende y me gusta muchísimo, porque yo siempre he pensado un poco exactamente lo que dices tú. Hay veces que hablo con CEOs de empresas, pues que tienen que levantar capital para su actividad, y el CEO puede llevar 6 meses reunido con inversores y reuniones y due diligence y tal. Y yo digo, hostia, macho, tú tienes que estar liderando tu empresa. O sea, al final, para ti lo importante son tus clientes. O sea, ¿qué buscan tus clientes? ¿Qué quieren? ¿Qué esperan? Que vende a tus clientes, ¿no? ¿Cómo puedes invertir 6 meses de todo tu tiempo en eso? Al final estás trabajando para tus inversores, ¿no? No para tus clientes. Ya tus clientes son tus inversores. Por claro, eso que te comentaba antes, que trabajas en la rueda de la rata, ¿no? Que tú trabajas por tus inversores y ya no trabajas por tus clientes. Para tus clientes. Y entonces ya el cliente se convierte en tu inversor. Porque al final, si tú trabajas para cumplir algo que le has dicho y tal, por eso es que hay muchas empresas o startups, y algunas también más grandes, que se pueden permitir el lujo de hasta regalarte productos, porque lo importante es que
han escrito en el plan de tal, en el business plan, que tienen que tener 500 clientes, le regala a 500 personas esto, mira, tengo 500 clientes. Claro. Y entonces, bueno, ahí estamos desnaturalizando un poco lo que tendría que ser. La propia empresa. Pero esto, que es mi punto de vista, no significa que no hay, y sé que hay muchos grupos de inversión y tal, que son muy sostenibles, son muy austeros, de verdad tienen en cuenta todo esto, y son muy éticos, ¿vale? Que es una palabra que a veces en Venture Capital, bueno, y sobre todo, por ejemplo, en la parte anglosajona, el término buena fe no existe. Entonces, para ellos todo vale. ¿Vale? Todo vale mientras aquí en tenga Europa retorno. No. En derecho constantiniano no. Aquí hay la buena fe y las personas que quieren hacerlo bien y que son éticamente, decimos así, tal, pues muchas veces tienen un poquito más, un puntito más, que yo creo en esto, ¿vale? En toda la parte europea yo creo que lo hacemos bien muchas veces, pero como siempre, pensamos que el jardín del vecino es mucho más verde que el nuestro y es más bonito, y yo creo que no. Entonces, bueno, muy bien. Hay un punto de vista diferente. Francesco, hablábamos de los 20 años que lleváis como empresa, de los desarrollos que habéis hecho, puntos robots que habéis desarrollado, aplicaciones, 20 años que tienes por detrás. ¿Cómo ves los 20 años que tienes por delante? Bueno, la verdad es que no lo veo. Yo intento ver poco a poco, día a día, ver lo que pasa mañana, lo que hay, ¿no? Pero claro, estoy convencidísimo que tendremos, bueno, de los 3 sectores que te he comentado, entonces tenemos toda la parte de robots humanoides, entonces bípedos, la parte de mobile interaction y la parte también de intralogística. Estoy convencidísimo que sacaremos cada vez mejores soluciones con productos diferentes y nos estamos reinventando cada X años, ¿vale? Con soluciones nuevas y bueno, desde los robots que te he comentado, probablemente los bípedos, ¿no? RIMA, RIMB y el RIMC, ¿vale? Que hicimos, pues ya hemos sacado el Talos, que es un robot que ya trabajamos también en varios casos de uso con Airbus para poder hacer todos esos tipos de temas. El Kangaroo, que ahora mismo es una plataforma con las mismas potencialidades del Talos, pero muchísimo más ligera para poder hacer varios temas, y ahora mismo pues yo creo y confío muchísimo en esa plataforma, en ese robot, porque de verdad es un estado del arte a nivel no solamente europeo, pero a nivel internacional, ¿vale? Que compite tranquilamente con todos los robots humanoides que hemos dicho antes, y yo creo que todavía tenemos que desarrollar mucho más temas para que esta plataforma tenga un poco más de visibilidad, pero del punto de vista técnico es superior a los demás que hemos visto ahora mismo en el mercado. Claro, probablemente no tenemos la misma potencia de marketing, pero nos estamos atrezando para esto también, pues entonces pues... Bueno, para eso estamos aquí, poco a poco, que luego exacto. esto al final lo ve mucha gente, ¿eh? Sí, por esto es algo que no solamente tenemos que esperar que venga algún, decimos así, productor asiático o americano para vendernos ese tipo de producto, pero aquí en Europa también yo creo que podemos hacer cosas no solo parecidas, pero mejores. Pues entonces nosotros estamos por esta labor, estamos intentando de utilizar, decimos así, esto me suena a un colega que me decía de Hungría, que en Hungría cuando había el tren a vapor, tú tenías una cantidad de carbón limitada y la podías utilizar para poder ir rápido, más rápido para poder y tal, o para más silbar. Lejos. Para silbar. Entonces, vale. En otros países muchas veces silban muchos. Y claro, y esto, pues imagínate cuánto ha costado, por ejemplo, a Elon Musk, ya solamente el día teleoperado, pues cuántos millones y tal. Nosotros intentamos de utilizarlo para avanzar y para poder hacer cada vez un mejor robot. Pues entonces, ahí hay un poco la diferencia. Y bueno. Muy bien. David contra Goliat, como dices. David contra Goliat, ¿no? Sí. Francesco, estamos acabando ya, llevamos un buen ratito aquí hablando sobre robots de servicios, y me gustaría hacerte la última pregunta que le hago a todos nuestros invitados, que siempre es la misma, que es que me gustaría que me explicaras, pensaras y me dijeras cuál crees que ha sido tu mayor cagada profesional a lo largo de tus años de carrera. ¿Cuál ha sido mi mejor cagada? Tu mayor cagada, tu peor error. Mi peor error. Bueno, es una buena pregunta.
a nivel, decimos así, político te podría decir el que haré mañana, ¿vale? Pero yo creo que una de las cosas que a mí, a nivel personal, pues yo tenía claro, era el hecho que yo no quería una empresa. Entonces yo... ¿Tú no querías una empresa? Yo no quería ser emprendedor. Vengo de una familia de emprendedor. Querías ser funcionario, ¿no? No, tampoco funcionario, tenía clarísimo, quería ser muy bueno desde el punto de vista técnico y desarrollar todas mis capacidades a nivel técnico para ser muy bien profesional, pero no tener, decimos así, esta sensación de vacío que muchas veces los emprendedores tienen porque tienen que arriesgarse día tras día. Entonces, una definición que me gusta mucho es el hecho de lanzarte desde un avión que ya está en cuota y en la caída montarte tu propio paracaídas, ¿vale? O tu deltaplano para poder hasta superar el avión en el cual estabas. Y entonces... Esta sensación yo la he vivido mucho, la he vivido también de pequeño. Mi papá tenía una empresa que ahora tienen mis hermanos y siempre he pensado que yo quería salir de esto. Y bueno, probablemente... no te ha salido muy bien. La idea, sí, creo que no. No te ha salido muy bien, ¿no? Pero bueno, pues al final llegué a un punto en el cual mi colega con cual empezamos todo este tipo de carrera decidió de dejarnos y tal, y yo estuve con un vídeo de o dejarlo y meterme a hacer otra cosa o seguir adelante este tipo de proyecto, y al final después varios días de pensamiento pues decidí de seguir con el proyecto y aquí estoy, ¿vale? Estás. Pero probablemente, pues quién lo sabe, probablemente ha sido la cagada más grande para mi vida o decimos así, mi tranquilidad mental para hacerlo. Pero al mismo tiempo, pues el hecho de tener decimos así, esta capacidad de no ser tan, decimos así, arrogante, porque yo creo que el mundo, sobre todo en el mundo de los emprendedores, somos muy arrogantes la mayoría de las veces. Bueno, tú eres muy sencillo, tú eres muy humilde. Y el hecho de tener esta humildad y tal, es también el hecho de poder desacoplar esos tipos de temas. Yo creo que aporta valor, no solamente a mí a nivel personal, pero a nivel empresarial también, por toda la estima y el cariño que nos dan todos los días los clientes que adoptan nuestras soluciones para poder hacer cada vez mejor. Y entonces, pues la idea no es que Parrobotics tenga que conquistar el mundo, no. La idea es que gracias a algunos desarrollos que hemos hecho, hemos podido aportar valor. Y esto mejorar un poquito el mundo. Sí, mejorar un poco el mundo. Entonces, la cagada mía personal, espero que sea el granito de arena para que pueda hacer que se puedan hacer las cosas un poquito mejor. Pues me parece una cagada estupenda, ¿eh? Ojalá todas fueran así. El no querer hacer algo y que lo que hagas al final tenga la repercusión pues que está teniendo tu empresa y que seguro que tendrá en el futuro. Francesco, muchísimas gracias por este ratito compartido. Antes de irte, este está vacío. Este está. Te quiero regalar unos auriculares inalámbricos de nuestro patrocinador Proton Go para que puedas escuchar tu propio podcast de aquí a unas semanas. Muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros y iremos viendo pues cómo son los avances de la robótica de servicios y de lo que hemos hablado aquí, qué es lo que se cumple y qué es lo que todavía queda más tiempo para acabar ejecutándose. Muchísimas gracias para esta oportunidad. Estoy muy encantado de escuchar ahí con Proton Go todo el podcast y a lo mejor otras cosas de robótica. Y espero que vaya muy bien y le deseo mucha suerte a este podcast, ¿vale? Y espero que tengáis personas mejores. Muchas gracias, Francesco. Y a todos vosotros, hasta el próximo episodio. Chao. Chao.